Bienvenidos de nuevo, caminantes de los sueños. En el episodio anterior, Lu Zeng había regresado a casa más fuerte que nunca, aplastó a un abusador de rango 5 con un solo golpe, superó su antigua escuela como si fuera un recuerdo de la infancia, y en el mundo onírico, hizo lo impensable al derribar a un verdadero maestro marcial de rango 7. Pero hoy, una búsqueda de recursos se convierte en un viaje donde extraños, secretos y peligro empiezan a chocar desde todas las direcciones. Comencemos. Después de volver de la escuela, Lu Zeng se encerró en su silenciosa habitación y se puso a trabajar de inmediato. Ya estaba pensando en lo que venía, porque le había encargado a Susu comprar los ingredientes para dos preparados importantes, la decocción para fortalecer músculos y sangre, y el elixir nutritivo de médula. Ambos eran perfectos para su etapa actual, ya que fortalecían el cuerpo con eficiencia sin vaciarle la cartera, y si mantenía un suministro constante, creía que podrían llevarlo hasta el rango 4 sin problemas. Pero mientras el problema de la medicina estaba prácticamente bajo control, el problema de las armas era una bestia completamente distinta. Antes de aprobar la evaluación oficial de mentalista psíquico, todavía no podía entrar a Star Web para comprarse un arma por su cuenta, y depender demasiado de Don Kinsue era prácticamente rogar para que su secreto saliera arrastrándose a la luz. Así que en su mente, el momento ya estaba claro. Tenía que resolver esa evaluación antes de que llegara la selección de Morningstar y volviera todo más complicado. Entonces abrió una lista de armas para mentalistas y la realidad le dio una bofetada en toda la cara. La rueda de cuchillas eternas por sí sola costaba 37.500.000. La planeadora plateada del cielo no se quedaba muy atrás con 29.500.000. Y así, de golpe, el recuerdo de aquellos instructores dándole 5 millones y preguntándose si tal vez sería muy poco de pronto tuvo todo el sentido del mundo. Con precios así, hablaban completamente en serio. Cuanto más investigaba, peor se ponía. Solo el acero denso ya costaba 9.000 por gramo, y una sola rueda de cuchillas necesitaba al menos 1 libra, lo que ya empujaba el costo por encima de los 5 millones antes de que siquiera empezaran a hablar de los materiales secundarios. Y para empeorar las cosas, Lu Zeng no necesitaba una sola rueda de cuchillas, así que aquella pequeña salida de compras ya se estaba convirtiendo en un funeral financiero. Entonces llegó la parte verdaderamente insultante. Su fuerza psíquica estaba muy por encima de lo normal, lo que significaba que el acero denso común no le serviría de nada. Tenía que usar mitril en su lugar, y eso costaba 10 veces más. A ese punto, con el dinero que tenía ahora, ni siquiera podía permitirse forjar un componente de arma decente, lo cual, sinceramente, era como si el universo se estuviera riendo en su cara con esfuerzo extra. Así que, después de quedarse viendo esos precios absurdos el tiempo suficiente, Lu Zeng llegó a la única conclusión posible. Si no podía pagar los materiales, entonces tendría que ir a desenterrarlos él mismo. Por suerte, todavía tenía el mapa de distribución de recursos materiales que había sacado del repositorio Fireseed. Y cuando lo abrió, aquello lo señaló directamente hacia minas de mitril sin excavar dentro de la montaña Cabeza de Buey. Eso bastó para devolverle un poco de ánimo. Si podía extraer el mitril por su cuenta, mandarlo a forjar después y quizá incluso vender el mitril extra y el acero denso para conseguir dinero, entonces podría resolver más de un problema al mismo tiempo. Así que, con ese plan decidido, optó por dejar de perder tiempo. Primero iría al laboratorio de Susu y fabricaría el elixir nutritivo de médula, y después de eso, la montaña Cabeza de Buey lo estaría esperando. Una semana después, Susu seguía en el salón medicinal. Estaba allí esperando con una irritación evidente mientras revisaba su teléfono y se preguntaba dónde demonios estaba Lu Zeng. Él, mientras tanto, por fin apareció vestido de forma casual, se disculpó por hacerla esperar y luego tomó una bata blanca como si tuviera todo el derecho del mundo a llegar tarde. Susu claramente no estaba nada divertida, y le soltó una reprimenda por haberse acordado por fin de presentarse. Lu Zeng, completamente tranquilo, solo dijo que se había retrasado y preguntó si había preparado los materiales que necesitaba. Susu le echó un vistazo con esa bata puesta, se puso nerviosa y, con las mejillas calentándose, admitió que sí, que todo había sido preparado exactamente como él indicó. Lu Zeng se puso unos guantes, revisó los materiales y preguntó cuánto había costado todo el lote.
Cuando Susu le dijo que habían sido unos 200.000, él juzgó que la calidad era decente y le dijo que lo registrara y luego lo descontara de sus futuras ganancias. Después, tras colocarse una mascarilla, le pidió con educación que saliera, porque lo que iba a hacer requería concentración y, más importante aún, no quería que el elixir nutritivo de médula quedara expuesto. Susu estaba claramente molesta, y aún así obedeció. Mientras salía, sus pensamientos volvieron al tónico para sangre y músculos, que ni siquiera había salido todavía al mercado, y aún así ella ya había invertido casi 1 millón en materiales solo para las fórmulas de Luceng. Aún así, en lugar de pánico, lo que más sentía era alivio, porque las instrucciones que él le había dado habían sido lo bastante detalladas como para que pudiera terminar la decocción sin problemas. Recordó cómo Luceng había estado apareciendo en el laboratorio todos los días de esa semana, y cuanto más lo pensaba, más difícil se volvía no preguntarse cuántos secretos estaría ocultando ese hombre. 3 horas después, Susu seguía sentada sobre el mostrador cuando Luceng por fin le dijo que había terminado. Mencionó con toda calma que se iría por unos días y dijo que el dinero para lanzar el tónico sería transferido pronto, pero Susu no mostró el más mínimo interés por su anuncio de viaje. Luceng la miró, sonrió y murmuró que Susu realmente tenía muy mal carácter, lo que, por supuesto, solo hizo que ella se enfadara todavía más, aunque siguió sin decir nada. Ella se quedó allí en silencio y lo vio marcharse como si nada de eso importara. Pero en el instante en que confirmó que se había ido, esa calma desapareció por completo. Se apresuró a volver al laboratorio y enseguida encontró muestras de un nuevo elixir que había dejado atrás. Susu ya había probado antes sus efectos, y los resultados habían sido impactantes. Un solo uso mejoraba directamente la estructura ósea, mientras que tónicos similares del mercado solían ser de 4º o 5º grado y se vendían por millones. Luceng, en cambio, había hecho esa cosa con materiales que solo costaban unos cientos de miles. Y así, de un momento a otro, la mente de Susu dejó de ser un laboratorio y se convirtió en una calculadora. Sosteniendo el tubo de ensayo, ya podía ver las ganancias. Lo cual solo la hizo sospechar que la bolsa que Luceng llevaba encima probablemente contenía todavía más de esos extraños elixires nuevos. Ese hombre de verdad caminaba como un estudiante cualquiera mientras cargaba suficiente valor como para hacer que negocios enteros echaran espuma por la boca. Sus pensamientos se interrumpieron cuando entró su asistente e informó sobre la tarea que ella le había asignado antes. Le dijo que había vigilado la cámara de seguridad todo el tiempo, pero no había visto absolutamente nada. Era como si las cámaras hubieran fallado durante todo el trabajo de Luceng y solo hubieran vuelto a la normalidad en el mismo segundo en que él se fue. Susu solo suspiró, porque claro que sí. Un sistema de vigilancia normal jamás podría seguirle el ritmo a un mentalista psíquico como él. Entonces sus ojos se posaron sobre otro elixir verde que una vez había esperado reproducir, y toda esa frustración terminó por derramarse. Soltó un suspiro cansado y lo arrojó a la basura. En su corazón, la conclusión ya estaba tomada. Sin importar el orgullo o la vacilación que aún quedaran, Luceng era la esperanza de la familia y por el resurgimiento de esa familia, seguirlo obedientemente ya no era una opción que pudiera ignorar. Mientras tanto, un autobús avanzaba entre las colinas de la ciudad Qining. Una guía alegre les dio la bienvenida a los pasajeros y les presentó su destino, la aldea Xialing, escondida en lo profundo de la montaña Cabeza de Buey y lejos del ruido de la ciudad. Vendió el lugar como una maravilla escénica de 5 estrellas, con vistas hermosas, un entorno tranquilo, tradiciones locales, gastronomía regional y productos artesanales, básicamente lanzándoles eslóganes turísticos a los pasajeros con total confianza profesional. Naturalmente, esa tranquila presentación duró como 5 segundos antes de que los pasajeros empezaran a quejarse. Una mujer vestida de rojo se levantó enseguida y exigió saber si iban a presionarlos para comprar cosas, mientras que una anciana se preocupó por pasar la noche en un lugar tan remoto y preguntó si la montaña estaba llena de mosquitos. La guía siguió sonriendo en medio de toda esa tontería y les aseguró que nadie sería obligado a comprar nada, porque su agencia era legítima. Luceng, mientras tanto, permaneció sentado en silencio e ignoró todo el ruido. Su mente estaba en otra parte, fija en los 93 elixires nutritivos de médula que había elaborado esa semana, suficientes para sostenerlo durante bastante tiempo.
Más importante aún, creía que la mina de mitril oculta en esa montaña seguía sin descubrirse, y la idea de monopolizarla silenciosamente empezó a tomar forma en su mente. Entonces una pelota amarilla rodó hasta él e interrumpió ese sueño despierto alimentado por la codicia. Una niña pequeña vestida de rojo corrió a recogerla y le preguntó si quería jugar con ella, solo para que su madre la jalara de vuelta rápidamente y se disculpara. Lu Zeng le dijo que no pasaba nada. Pero antes de que ese momento pudiera terminar, otra cosa captó por completo su atención. Sintió un aura psíquica proveniente del padre de la niña. Eso cambió al instante el ambiente en su mente. Una leve sonrisa apareció en los labios de Lu Zeng. Porque de pronto, este viaje se veía mucho más interesante de lo esperado. Había venido allí por mitril, pero al parecer no era el único mentalista psíquico en el autobús y la montaña ya había empezado a ofrecerle sorpresas incluso antes de que bajara del vehículo. En otra parte de ese mismo autobús se estaba desarrollando otra escena. Una chica de largo cabello rosado se quejaba sin parar de lo aburrido que era el viaje y de lo caliente que se sentía todo, claramente arrepentida de cada decisión que la había llevado allí. Después de 3 días de viaje, Zeng Dandan estaba sudando, molesta y completamente preparada para actuar como si la hubieran arrastrado hasta allí en contra de su voluntad, aunque su amiga rápidamente le recordó que nadie la había obligado a ir. De hecho, Dandan había insistido en acompañarla. Y Dandan, siendo Dandan, explicó de inmediato por qué. Con toda la energía de alguien montando una intervención de emergencia, le dijo a Lin Sisan que, después de su reciente ruptura, había temido que Lin viniera a este horrible rincón olvidado y terminara haciendo alguna tontería. En la mente de Dandan, una ruptura reciente más un viaje al azar hacia ninguna parte era exactamente la receta para las malas decisiones. Lin Sisan, sin embargo, se veía completamente tranquila durante todo el espectáculo. Se acercó un poco más y le dijo a Dandan que, como su mejor amiga, agradecía su preocupación, pero que no era necesaria. No era tan frágil. Simplemente había pasado mucho tiempo desde la última vez que viajaba a algún sitio, y esta vez solo quería relajarse un poco. El tour en sí se veía algo cutre, pero según Sisan, la montaña Cabeza de Buey seguía valiendo la pena porque el paisaje compensaba lo barato que parecía todo el montaje. En otras palabras, Dandan debía dejar de quejarse y apreciar la montaña en vez de actuar como si el autobús la hubiera traicionado personalmente. Antes de que pudiera seguir refunfuñando, una risa cortó la conversación. La niña de rojo ya había empezado a lanzar su pelota con Lu Zeng ahí mismo dentro del autobús, gritando feliz mientras jugaba. Cuando él la atrapó y le sonrió de vuelta, ese pequeño momento golpeó de lleno el alma de Zeng Dandan. Toda su expresión cambió en el acto. La pelota accidentalmente fue hacia ellas después. Y Dandan la atrapó con demasiado entusiasmo para alguien que claramente no estaba intentando impresionar a nadie. Luego se la devolvió a Lu Zeng de inmediato. Cuando él le respondió con una sonrisa suave y sincera, el daño quedó hecho. Ella se sonrojó, se obligó a actuar con normalidad y murmuró torpemente un pequeño de nada como si acabara de hacer algo heroico en lugar de simplemente devolver la pelota de una niña. En cuanto volvió a sentarse, Sisan le dio un codazo con esa mirada presumida que solo las mejores amigas saben usar como arma. Ni siquiera necesitó decir mucho, porque ya era más que obvio que el corazón de Dandan había dado varios pasos por delante de su cerebro. 2 horas después, el autobús finalmente llegó a lo profundo de la región de la montaña Cabeza de Buey. Dandan miró alrededor y enseguida se sintió poco impresionada porque, para ella, solo era otra montaña más. Mientras que Sisan encontró el lugar realmente encantador e incluso mencionó una cascada de la que había oído hablar cerca de allí. Ya estaba deseando entrar al bosque al día siguiente para verla con sus propios ojos. Pero la atención de Dandan ya se había desviado otra vez. En cuanto Lu Zeng bajó del autobús, la niña de antes corrió directamente hacia él y le preguntó con emoción si podían volver a jugar mañana. Lu Zeng le acarició suavemente la cabeza y le dijo que, si tenía tiempo, volvería a jugar con ella, y la niña se iluminó al instante. Dandan, por supuesto, vio una oportunidad y se metió medio en broma, preguntando si ella también podía unirse. Pero la niña se escondió de inmediato detrás de Lu Zeng, la llamó mala persona por haberle quitado la pelota antes, y dejó muy claro que solo quería jugar con el hermanito mayor.
Justo cuando la madre de la niña la llamó de vuelta al pueblo, ella se despidió de Luceng agitando la mano con alegría, y él le devolvió el gesto con la misma calma cálida que había llevado durante todo el viaje. Dandan, intentando recuperarse de haber sido rechazada por alguien tan bajita que probablemente perdería discusiones con las manijas de las puertas, murmuró que de todos modos no quería jugar con una mocosa. Luceng le dijo con calma que no se lo tomara en serio, ya que los niños solían decir lo primero que se les venía a la mente sin filtrar nada. Dandan insistió rápidamente en que no le molestaba, y luego cambió de tema al instante, elogió su apariencia y coqueteó lo justo como para pedirle su número sin fingir que tenía una razón más profunda. Luceng lo aceptó con naturalidad, sonrió y se lo dio, y así, sin más, intercambiaron contactos. Incluso Sisan, que había estado observando en silencio toda la escena, agregó a Luceng también. Mientras las chicas empezaban a alejarse, Dandan apretó su teléfono contra el pecho, murmuró el nombre de Luceng para sí misma y pareció extrañamente impresionada por lo poderoso que sonaba. Luego agarró el brazo de Sisan, lo miró una vez más por encima del hombro y le gritó una despedida juguetona al apuesto desconocido antes de prácticamente arrastrar a su amiga con emoción. Ya estaba diciendo que este viaje podría terminar siendo mucho más interesante de lo que esperaba, y Sisan simplemente respondió que mientras Dandan fuera feliz, entonces valía la pena. Fue una respuesta sencilla, pero mantuvo el ambiente ligero justo el tiempo suficiente para que la historia se deslizara silenciosamente hacia algo mucho más oscuro. Porque Luceng las observó marcharse con esa sonrisa inofensiva todavía en el rostro. Pero en el momento en que se fueron, su expresión cambió. En su mente, las cosas ya se habían vuelto interesantes por una razón muy distinta. En ese autobús no solo había un mentalista psíquico de rango 2, sino también 2 artistas marciales de rango 2, y eso cambió de inmediato la atmósfera de todo este viaje a la montaña. Aún así, había un detalle reconfortante. El mentalista psíquico no parecía haber notado lo que Luceng realmente era. Como mucho, esa persona solo debería haber podido percibirlo como un practicante marcial ordinario, y ese era exactamente el resultado que Luceng quería. Desde que formó la voluntad de un maestro marcial, había sido capaz de suprimir por completo su aura psíquica, así que, a menos que decidiera liberarla, la gente normal no tenía forma de juzgar la verdadera profundidad de su poder psíquico. Lo que todavía no sabía era si también había artistas marciales más fuertes escondidos en las montañas, personas que de verdad pudieran convertirse en una amenaza. Pero una cosa en la mente de Luceng ya estaba completamente decidida. Lo que fuera que hubiera traído a otros artistas marciales a la montaña Cabeza de Buey no significaba nada para él. Si alguien se interponía en lo que había venido a hacer, entonces simplemente tendría que aplastarlo como a un insecto. Lejos de ese ambiente tranquilo de aldea, una limusina blanca avanzaba por una autopista solitaria. Dentro, la atmósfera era aún más fría. Un hombre de azul se arrodillaba respetuosamente ante una figura de élite sentada junto a una mujer con vestimenta tradicional china, y en el instante en que el hombre de cabello púrpura preguntó si Tang Maolin había sido encontrado, el subordinado arrodillado respondió sin vacilar. Tan ya había sido localizado en la montaña Cabeza de Buey, en Qiming, y según el informe, había huido allí con su esposa y su hija. El subordinado creía que Tang pretendía desaparecer en lo profundo de las montañas, donde rastrearlo se volvería casi imposible. El hombre de cabello púrpura admitió que era una jugada inteligente. Si Tang se enterraba en la naturaleza y se negaba a reaparecer, incluso encontrarlo se volvería problemático. Pero el hombre arrodillado le aseguró que la familia de Tang ya estaba bajo vigilancia y no escaparía. Esa respuesta complació lo suficiente al líder como para elogiar el esfuerzo, aunque también les advirtió que no perdieran a Tang. Como los hombres arrodillados solo eran artistas marciales de rango 4, de todos modos no representaban una verdadera amenaza para Tang, así que, cuando llegara el momento, planeaba encargarse de Tang personalmente. Mientras bebía un extraño líquido púrpura, su tono se volvió completamente despiadado. Tang tenía que morir. Una vez que alguien lo ofendía, dejarlo vivir solo haría que Gu Zijing pareciera débil, y la debilidad era claramente la única reputación que no tenía ninguna intención de coleccionar. Luego extendió un pequeño vaso hacia la mujer sentada a su lado,
y lo que ocurrió después fue el tipo de escena que les recordaba silenciosamente a todos que ese hombre no era normal en ningún sentido que importara. El mismo líquido púrpura empezó a fluir de manera antinatural desde la boca y los ojos de la mujer, llenando el vaso como si su propio cuerpo se hubiera convertido en un recipiente para cualquier ritual repugnante que se suponía que fuera aquello. Wu Zijing inhaló ese extraño fluido con tranquila satisfacción, saboreando su dulce aroma y la extraña esencia que llevaba dentro. Luego su mirada se posó sobre una foto de la familia de Tang Maolin, y lo que más le agradó no fue Tang, ni la esposa, sino la hija. En su mente, ella ya se estaba convirtiendo en la próxima adición a su colección, lo cual debería bastar para explicar qué clase de monstruo estaba sentado en esa limusina. De regreso en la posada del pueblo, la hija de Tang estaba completamente fascinada con la amplitud de la habitación. Mientras su madre le advertía que tuviera cuidado porque el suelo estaba desnivelado. Tang, sin embargo, no estaba de humor para relajarse. En el segundo en que entraron, activó su poder psíquico y escaneó con cuidado no solo la habitación, sino todo el edificio, confirmando que, por ahora, no había ningún peligro inmediato. Su esposa cuestionó si de verdad necesitaba ser tan cauteloso, preguntándose si alguien como Wu Zijing realmente podría rastrearlos hasta allí. Tang respondió con la única mentalidad que gente como él podía permitirse. Era mejor ser cuidadoso que descuidado, sobre todo cuando su esposa y su hija estaban con él. Sus vidas ya estaban en peligro, y con un psíquico vengativo de rango 3 como Wu Zijing persiguiéndolos, simplemente no había margen para cometer errores. Aún así, Tang no había venido allí sin esperanza. Creía que esconderse junto a su suegro, un experimentado mentalista psíquico de rango 2, podría darles tiempo suficiente para desaparecer durante un año o incluso más. Y si las cosas se ponían feas, entonces entre los dos quizá todavía podrían contener a Wu Zijing. Su esposa, ansiosa pero intentando mantenerse esperanzada, preguntó por su padre, ya que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo vieron. Tang la tranquilizó diciéndole que la fuerza del anciano no había disminuido. Ya había alcanzado el pico del rango 2. Tang incluso creía que para ahora podría haber entrado en el rango 3. Para Tang, ese hombre seguía en su mejor momento, seguía sano y seguía siendo lo bastante fuerte como para que ella no tuviera que preocuparse. Mientras la pareja se consolaba mutuamente, su hija permanecía junto a la ventana con asombro, completamente ajena a cuánta gente peligrosa se estaba moviendo ahora hacia la misma montaña. Y en el edificio de enfrente, Lu Zeng permanecía totalmente inmóvil, usando sus propias habilidades psíquicas para inspeccionar los alrededores. A diferencia de Tang, que había limitado su escaneo al edificio, Lu Zeng barrió todo el pueblo. Percibió a la gente afuera disfrutando del aire de montaña, y no captó nada alarmante de inmediato. Solo notó a un hombre usando binoculares, alguien que parecía más curioso que amenazante. Por el momento, Lu Zeng dejó pasar ese detalle. En cambio, sacó un pequeño frasco de su chaqueta, sacó una píldora y se la tragó con calma. Los elixires habían sido hechos específicamente para acelerar su cultivo, y estaban haciendo exactamente eso. Con su ayuda, el progreso de su cuerpo dorado inmortal, el fundamento mismo de un maestro marcial, avanzaba más rápido de lo esperado. A este ritmo, creía que le tomaría menos de 2 meses terminar la primera fase, generar energía interna y entrar al rango 4 como artista marcial. Entonces su teléfono vibró y lo sacó de ese cálculo. Lo revisó y encontró mensajes de su madre y de su padre. Y esa imagen lo hizo sonreír para sí mismo porque, en su mente, ya no era un niño. Pero luego llegó otra notificación, y esta venía de su hermana, que no perdió tiempo en molestarlo por el regreso de Yang Yan a la escuela antes de preguntarle sin rodeos si ellos dos estaban saliendo. Eso mató de inmediato parte de su buen humor. Intentando mantener la calma, Lu Zeng respondió y le dijo a su hermanita que se concentrara en su entrenamiento, dejara de meter la nariz en asuntos que no le incumbían y recordara tomar los tónicos que le había preparado. Luego añadió una advertencia firme: si para cuando regresara su vitalidad no había alcanzado el umbral de 1.3, no le iban a gustar las consecuencias. Después de eso, arrojó el teléfono sobre el escritorio, se recostó en la cama y cerró los ojos. Lu Zeng entró en meditación, listo para probar los resultados de su entrenamiento reciente.
Ya en lo profundo del mundo onírico, Lu Zeng estaba arrasando el campo de batalla como un hombre que había empezado a tratar a los zombies como práctica de tiro. Desde que dominó 10 soles en el mismo cielo y construyó su propio campo de fuerza marcial, su poder había aumentado drásticamente. Y ahora cada movimiento llevaba una fuerza del tipo que convierte multitudes en bajas. Con un solo golpe, ondas de choque se desgarraron hacia afuera y lanzaron cuerpos no muertos por los aires mientras las llamas explotaban por todo el campo de batalla. Incluso los zombis descerebrados que se quedaban más atrás solo podían mirar cómo oleada tras oleada era aplastada por técnicas para las que claramente no estaban calificados para sobrevivir. Pero justo cuando dominaba el campo, todo el ritmo cambió. Algo enorme cayó del cielo envuelto en un aura helada. El impacto fue tan violento que el hielo se extendió por el suelo y afiladas púas congeladas se alargaron hasta Lu Zeng desde la distancia. Se dio cuenta de inmediato de que aquello no era solo un ataque. Había algo dentro de esa masa de hielo. El aura que emanaba de allí era tan abrumadora que hacía que todo el campo de batalla pareciera más pequeño. Entonces la figura finalmente emergió. Una mujer enmascarada salió del terreno congelado que acababa de crear, vestida de plata, pelirroja, con un cristal brillante entre el pecho y un aura que se sentía tanto de otro mundo como aterradora. Balanceó su espada una sola vez, y destrozó casualmente el hielo a su alrededor como si jamás hubiera merecido existir en primer lugar. Ese fue el momento en que Lu Zeng entendió que esta no era una enemiga común del mundo onírico. La presión que desprendía dejaba claro que estaba al nivel de una maestra marcial, y antes de que siquiera pudiera terminar de procesarlo, ella desapareció justo frente a él. Lu Zeng activó de inmediato su percepción psíquica, pero en vez de darle claridad, empezó a gritarle peligro una y otra vez hasta que las advertencias casi bloquearon todo lo demás. Nunca había visto estallar tantas alertas al mismo tiempo, y por primera vez, su propia habilidad se sentía menos como una ventaja y más como pánico con pasos extra. Entonces ella reapareció en el aire. Aura helada y llamas negras se reunieron en la punta de su espada mientras descendía con un corte, y Lu Zeng entendió al instante que estaba viendo una verdadera técnica de maestro marcial desplegarse justo frente a él. Después de eso, no quedaba tiempo para nada ingenioso. Antes de que pudiera formar otro pensamiento, vio su cuerpo congelado por completo dentro de un bloque de hielo y luego partido limpiamente en dos antes de que el mundo cayera en la oscuridad. Y cuando ese ataque terminó, la guerrera enmascarada simplemente se quedó allí de pie con la espada todavía en la mano, como si partirlo en dos no hubiera requerido más esfuerzo que cortar cebollas. Lu Zeng se despertó de golpe en su habitación, jadeando por aire, empapado en sudor y con dolor por todo el cuerpo. Cada músculo le dolía como si el daño hubiera ocurrido de verdad. Y por un momento solo pudo quedarse sentado y darse cuenta de lo que eso significaba. Así que así se sentía morir en el mundo onírico. Si eso no hubiera sido un sueño, su vida habría terminado en un instante. La experiencia lo sacudió con fuerza, y una vez que el shock se convirtió en pensamiento, empezó a repasar la pelea en su cabeza. Había intentado bloquear el ataque con todo su poder psíquico, y no había servido absolutamente de nada. Había sobrevivido antes a zonas peligrosas del mundo onírico porque, a diferencia de los zombies, él tenía inteligencia y realmente podía abrirse paso en una pelea usando la cabeza, pero esto era distinto. Esta enemiga simplemente estaba demasiado por encima de todo lo que había enfrentado hasta ahora. Esa comprensión cambió la forma en que veía el propio mundo onírico. Entendió ahora que no era un campo de entrenamiento seguro donde pudiera hacerse más fuerte tranquilamente a su propio ritmo. En ese páramo en ruinas, la sangre y el fuego eran lo que moldeaba a los supervivientes, y si alguien llegaba a convertirse en un verdadero salvador allí, no sería porque el mundo fuera lo bastante amable como para darle espacio para practicar. Aún así, Lu Zeng no podía dejar de pensar en esa mujer enmascarada. Su poder era absurdo, muy por encima del de Zheng, y en su mente ella ya podría estar cerca del nivel de una gran maestra de rango 8. Más importante aún, el río de hielo que creó durante ese choque quedó grabado en su memoria. Creía que era una proyección de su voluntad, y una vez que esa idea echó raíces, otra surgió también: si pudiera obtener un poder así para sí mismo, la ganancia sería enorme. Calculó que si hubiera reaccionado al instante con sus técnicas marciales más fuertes y su control más refinado,
entonces quizá, solo quizá, habría podido resistir por un rato. Esa posibilidad bastó para tentarlo a intentarlo otra vez. Así que Lucen volvió de inmediato a la meditación para forzar su regreso al paisaje onírico. Pero en cuanto lo intentó, el dolor le atravesó el cuerpo y alteró el proceso. Se tocó la frente y empezó a preguntarse si morir en el mundo onírico activaba algún tipo de bloqueo temporal, como un tiempo de espera antes de poder entrar de nuevo. Y una vez que quedó claro que no había ninguna posibilidad de volver esa noche, por fin abandonó la idea y volvió a centrar su atención en el mundo real. Fue entonces cuando su teléfono empezó a vibrar otra vez. Se habían acumulado un montón de mensajes de Dandan. No dejaba de preguntar si ya había regresado a su habitación, si ya había terminado de acomodar sus cosas, si quería salir mañana porque ella era una maestra marcial oficial y podía protegerlo, y luego remató todo eso con una invitación para ir a comer juntos. Después de eso, como él no le había respondido absolutamente nada, el tono cambió por completo a modo novia impaciente, como si este hombre hubiera desaparecido durante meses y no solo por 3 horas. Lucen miró esos mensajes y de inmediato empezó a arrepentirse de haber aceptado su solicitud en primer lugar. Pero, por desgracia para su paz mental, tenía hambre, así que al final ganó la comida. Decidió al menos ir a comer lo que ella había mencionado. Cuando entró al comedor del hostal, apenas había cruzado la puerta cuando 2 voces llamaron su nombre al mismo tiempo. Una pertenecía a la niña con la que había jugado antes, y la otra era de Dandan. Él saludó con naturalidad y se dirigió a una mesa vacía. Mientras que, en otra mesa, Tang observaba en silencio al joven por el que su hija parecía tan emocionada. Lucen apenas se había sentado cuando Dandan se acercó deprisa y le preguntó por qué estaba comiendo solo, insistiendo en que las comidas eran mejores con compañía. Él respondió con ligereza preguntando si acaso ellas no habían comido ya que esos mensajes habían sido enviados hacía bastante rato, y fue entonces cuando las respuestas se dividieron al instante en 2 direcciones completamente distintas. Dandan sonrió y afirmó que todavía no habían comido, mientras que Sisan dijo de inmediato que sí, que ya lo habían hecho, sonando totalmente harta de las tonterías de su amiga. Dandan le lanzó una mirada afilada, y Sisan respondió con una sonrisa ladeada que dejaba claro que estaba disfrutando cada segundo de ese desastre. Intentando suavizar la situación, Dandan agarró un menú, anunció que le había vuelto el apetito y dejó caer la idea de que compartir la comida de Lucen sonaba perfectamente razonable. Sisan, todavía entretenida, la molestó con un comentario travieso sobre cómo estaba coqueteándole, porque a esas alturas ya no había motivo para fingir que esto era sutil. Toda la mesa ya había visto hacia dónde iba eso. Dandan incluida. En una mesa cercana, la niña le preguntó a su padre si podía ir a sentarse con el hermano mayor Lucen. Su madre cuestionó la idea de inmediato, pero la niña insistió. Después de pensarlo un momento, Tang se lo permitió y solo le recordó que no molestara a los demás. La niña se levantó de inmediato y le dio las gracias con alegría. Luego se acercó con un tazón en las manos mientras su madre se preocupaba en silencio por si tenía sentido confiar en extraños en su situación actual. Tang la tranquilizó sin darle demasiada importancia. Ya había escaneado la zona con su habilidad psíquica y no había percibido ningún peligro, y además también había evaluado a Lucen en particular. Desde la perspectiva de Tang, el joven se veía tranquilo, de mirada clara y sin intenciones maliciosas evidentes. Sus pasos carecían de firmeza, su respiración parecía inestable y, en el mejor de los casos, daba la impresión de ser un artista marcial común. En cuanto a las 2 universitarias, Tang estaba de hecho más impresionado por ellas. Que personas de su edad ya hubieran alcanzado el rango 2 en cultivo marcial no era poca cosa, incluso si una de ellas en ese momento estaba haciendo el ridículo por un desconocido guapo. Después de limpiarse la boca, Tang añadió con calma que cualquiera dentro de su campo psíquico podía ser asesinado al instante si él lo decidía, así que no había nada de qué preocuparse. Esa garantía bastó para tranquilizar a su esposa, y con sus preocupaciones calmadas, la niña quedó libre para unirse a la mesa que Lucen había convertido accidentalmente en el rincón más incómodo del comedor. Entonces llegó la comida. Y cuando la orden de Lucen aterrizó sobre la mesa, tanto Dandan como la niña se quedaron congeladas por la enorme cantidad que había.
Lucen le dio con calma un par de bollos con apariencia de cerdito a la niña, mientras ella miraba la comida y comentaba lo tiernos que eran. Lucen la miró, y en silencio convirtió aquello en una competencia para ver quién terminaba primero. La niña, por supuesto, aceptó con confianza como si de verdad tuviera alguna oportunidad. Mientras ella todavía picaba con educación. Lucen devoró su porción con tal velocidad que ella solo pudo mirar con incredulidad. Al ver eso, Sisan reflexionó sobre la diferencia entre la gente común y los verdaderos artistas marciales. Las personas de familias normales, o quienes todavía no habían entrado realmente en el cultivo marcial, seguían dependiendo de comidas normales para reponerse. Pero una vez que alguien se convertía en un artista marcial oficial, la comida solía ser reemplazada por tónicos medicinales o suplementos de alta energía. Ella y Dandan, por ejemplo, a menudo dependían de carne seca nutritiva comprimida porque era eficiente y fácil de digerir. Para un artista marcial de rango 1, con unas pocas piezas bastaba. De lo contrario, intentar depender de enormes cantidades de comida normal mandaría a la mayoría de los artistas marciales directo a una larga y miserable relación con el baño más cercano. Nada de eso impidió que Dandan mirara a Lucen como si, de algún modo, se estuviera volviendo más atractivo con cada bocado. Su rostro se calentó mientras elogiaba en voz baja lo guapo que era. Sisan se inclinó hacia ella y le preguntó directamente si de verdad le gustaba. Dandan lo admitió de inmediato e incluso sonó sorprendida de que no hubiera sido ya completamente obvio. Y con esa confesión ya sobre la mesa, Sisan por fin empezó a enumerar los problemas que ya podía ver venir. Sisan miró a Lucen y no vio nada que justificara el nivel de obsesión de su amiga. Era más joven, seguía en la preparatoria, su método de respiración parecía rudimentario y, desde afuera, no daba la impresión de venir de ningún trasfondo poderoso en absoluto. Dandan, mientras tanto, ya era una talentosa artista marcial de rango 2 en la Universidad Marcial de Dongning, así que, a ojos de Sisan, ambos estaban parados en mundos completamente distintos. Pero Dandan no se inmutó ni un poco. Apartó todas las preocupaciones prácticas como si fueran ruido de fondo, ya pintando en su cabeza algún futuro romántico donde la edad, el dinero, la distancia e incluso el rango de cultivo dejaban de importar por arte de magia. Para ella, conocer a Lucen se sentía como destino, y una vez que ese tipo de idea echa raíces, el sentido común suele salir volando por la ventana con ceremonia completa. La expresión de Sisan se volvió seria mientras llevaba el argumento más lejos. Incluso si Dandan de alguna manera terminaba con él, ¿y luego qué? Una relación a distancia ya era bastante difícil, y una vez que la vida diaria empezara a exigir respuestas reales, los sentimientos por sí solos no resolverían mágicamente nada. Si Lucen nunca se convertía en un artista marcial oficial, entonces sus ingresos futuros serían limitados, y tarde o temprano, cosas ordinarias como una casa o un auto dejarían de ser preocupaciones abstractas para convertirse en obstáculos reales. Y no se detuvo ahí. Advirtió que, a medida que Dandan siguiera avanzando en su camino marcial, la distancia entre los dos solo se haría mayor. Cuanto más fuerte se volviera Dandan, más se acumularían esas diferencias, y cuando suficientes contradicciones se apilaran una encima de otra, terminarían estallando. Lo cual era, sinceramente, el tipo de consejo más doloroso, completamente razonable y, por eso mismo, mucho más difícil de ignorar. Pero Dandan respondió con calma y se negó a tratar cualquiera de esas cosas como un problema. En su mente, ella ya era una artista marcial de rango 2, así que podía guiar a Lucen por su cuenta. Si él no podía entrar a la Universidad de Dongning, entonces ella lo visitaría cada semana. Si no podía permitirse una casa o un auto, entonces no importaba porque ella ya tenía ambas cosas. Para ella, esas no eran barreras. Eran solo detalles que estaba dispuesta a resolver. Entonces su imaginación fue todavía más lejos. Si Lucen solo podía vivir una vida ordinaria, entonces ella simplemente podía elegir ese tipo de vida también. Incluso empezó a convertirlo en algo hermoso dentro de su cabeza, pensando que si se alejaba de la presión constante del cultivo, quizá una vida más simple en realidad sería más fácil y más feliz. Sus ojos brillaron con convicción obstinada mientras insistía en que, para ella, Lucen era cualquier cosa menos ordinario. Era guapo,
brillante, y en su corazón, ella creía que había mucho más en su futuro de lo que cualquiera podía ver en ese momento. Susan se inclinó hacia ella y le hizo la pregunta que claramente le había estado arañando la paciencia todo este tiempo. ¿Dandan había perdido la cabeza? ¿De verdad estaba preparada para tirar por la borda más de 10 años de entrenamiento marcial por un chico de preparatoria? Luego señaló discretamente hacia Lucen y destacó su físico más débil, todavía incapaz de entender qué era exactamente lo que Dandan veía en él para engancharse así de rápido. Dandan, sin embargo, se negó a dejar que la conversación llegara tan lejos. Dijo que Susan se estaba adelantando demasiado, y que todavía no había necesidad de preocuparse porque en realidad no había pasado nada entre ella y Lucen. En otras palabras, no estaba negando la ilusión. Solo estaba pidiendo tiempo para desarrollarla bien. Lo que ninguna de las dos se dio cuenta fue que Lucen escuchó todo. Con sus sentidos agudizados, cada palabra le llegó con claridad. Toda la conversación le pareció tan absurda que se rascó la oreja en silencio y murmuró para sí mismo. La niña a su lado captó esa palabra desconocida y enseguida preguntó qué significaba ridículo. Y Lucen, por supuesto, respondió con la seguridad impecable de un hombre que estaba a punto de crear caos solo por diversión. Le dijo que era algo que la gente usaba para elogiar a las chicas bonitas. La niña aceptó esa explicación al instante y salió corriendo. Entonces, con toda la sinceridad inocente que solo un niño puede convertir en arma con tanta eficacia, señaló directamente a Dandan y Susan y las llamó en voz alta hermanas mayores ridículas. Lucen sonrió y estuvo de acuerdo con total calma en que sí, eso era exactamente correcto. Mientras las dos chicas se quedaban completamente desconcertadas, demasiado confundidas como para siquiera decidir si acababan de recibir un halago o un insulto. Al día siguiente, el grupo turístico se reunió cerca del autobús y esperó a que llegaran todos, pero casi de inmediato quedó claro que faltaban personas. La vieja guía notó que faltaba una familia de 3, y también Lucen. Cuando las llamadas a sus teléfonos no obtuvieron respuesta, sugirió que todos tomaran un pequeño descanso mientras ella contactaba a los servicios de emergencia. Eso bastó para inquietar a Dandan. Empezó a preocuparse por dónde habían ido Lucen y esa familia, mientras que Susan, aunque no estaba preocupada por la seguridad de la familia porque ya sabía que el padre no era una persona común, seguía desconcertada por la ausencia de Lucen. Dandan no perdió tiempo después de eso. Se separó del grupo y corrió directamente hacia el bosque cercano, decidida a entrar a la montaña y encontrar a Lucen ella misma. Al mismo tiempo, Lucen ya estaba en lo profundo del bosque moviéndose hacia un punto específico. Después de descansar toda la noche, la mayor parte del dolor persistente por su muerte en el mundo onírico se había desvanecido. Y ahora iba saltando por el terreno con total facilidad. Hasta que por fin aterrizó y liberó un sutil aura púrpura hacia el suelo bajo sus pies. Su poder psíquico empezó de inmediato a rastrear lo que estaba enterrado debajo. Y ahí estaba. Un rico depósito de mitril en bruto oculto bajo tierra. Lucen levantó la mano. Una enorme sección de tierra que contenía el valioso mineral se arrancó del suelo y se elevó en el aire. Luego, usando solo la punta del dedo, rompió el mitril en fragmentos flotantes más pequeños. Y los atrajo hacia la palma de su mano, examinando de cerca el material. Era la primera vez que veía el mitril con tanta claridad. En el momento en que lo infundió con su poder psíquico, se dio cuenta de que podía moldearlo a voluntad. Ese descubrimiento lo emocionó, pero también lo volvió más cauteloso. A juzgar por la cantidad que había reunido, estimó que pesaba entre 4 y 5 libras y que valía más de 200 millones. Pero el mitril en bruto seguía siendo solo materia prima. Antes de que pudiera usarse para fabricar herramientas o armas psíquicas, necesitaba pasar por varias rondas de refinamiento, e incluso entonces, quizás solo quedaría una fracción del peso original. Encima de eso, todavía tendría que probar la pureza más tarde para ver si realmente era lo bastante buena. Aún así, el valor era innegable. Mirando el depósito, Lucen sintió que hasta llamarlo una mina pequeña sería generoso. Apenas era suficiente para calificar como minúscula, y aún así, solo esa cantidad ya representaba aproximadamente el 70% del depósito total. Si tuviera ayuda, probablemente podría sacar el resto en una semana.
Y ahí fue donde apareció el verdadero problema. Su plan original había sido extraer un poco a la vez y moverlo gradualmente para que nadie se diera cuenta. Pero la codicia se había metido de por medio, y ahora el montón que había reunido era demasiado grande para transportarlo sin llamar la atención. Así que, al no tener otra opción, volvió a guardar el mitril, y lo enterró de nuevo, escondiéndolo por el momento mientras pensaba en su siguiente movimiento. Entonces recordó la aldea remota marcada en el mapa a unos pocos kilómetros, un lugar habitado por un grupo étnico minoritario. Empezó a pensar que quizá podría contratar a algunos aldeanos para ayudar con la extracción. En su mente, las comunidades aisladas como esa tendían a ser trabajadoras y confiables si se les pagaba justamente. Pero en el instante en que apareció ese pensamiento esperanzador, otro lo siguió de inmediato. Si alguno de ellos se volvía codicioso o se volvía contra él, los aplastaría sin dudarlo. Ese pensamiento lo golpeó con suficiente fuerza como para hacerlo detenerse. Lu Zeng se dio unos toques en la cabeza y se regañó a sí mismo, recordándose que vivía en una sociedad con leyes y que la violencia no debía ser su primera respuesta. Sacudiéndose esos instintos más oscuros, volvió a pensar en acercarse a los aldeanos de manera pacífica, creyendo que con las palabras y la actitud correctas podría ganarse su confianza sin derramar sangre. Mientras tanto, más adentro del bosque, Dandan y Sisan seguían buscándolo, sin estar seguras de si realmente había llegado tan lejos dentro de un lugar tan aislado. Entonces, de repente, Sisan se detuvo y señaló algo en el suelo. Dandan no entendió al principio, pero cuando siguió la mirada de Sisan, lo reconoció al instante. Era la misma pelota de plástico con la que la niña había estado jugando antes. Así que Dandan extendió la mano hacia ella. Pero en el momento en que lo hizo, su cuerpo quedó paralizado. Antes de que cualquiera de las dos pudiera reaccionar, ambas quedaron atrapadas al instante por extrañas telarañas púrpuras tejidas por un enjambre de arañas. Un segundo estaban buscando por el bosque, y al siguiente eran la presa. En otro lugar, en el asentamiento remoto conocido como la aldea Xian, la noticia se propagó rápido cuando un hombre corrió a decirle al jefe de la aldea que su hermana mayor había regresado con su familia. El viejo jefe, que estaba tallando madera en casa, levantó la vista sorprendido. Justo a tiempo para ver a su nieta correr hacia él con una alegría evidente. Se lanzó sobre él con tanto entusiasmo que casi tiró al anciano al suelo. Y de inmediato le preguntó cómo había estado. Detrás de ella llegaron Tang y su esposa, ambos visiblemente tensos, mientras la esposa anunciaba que habían vuelto a casa. Dos jóvenes lo saludaron con cortesía y se dirigieron a Tang como cuñado, preguntando qué los había traído de vuelta tan de repente. El viejo jefe respondió la pregunta con una sonrisa al principio, diciendo que por supuesto debían haber regresado para visitarlo, y sin perder tiempo les ordenó a los dos jóvenes que prepararan un banquete porque esa noche todos la pasarían bien juntos. Uno de los hermanos aceptó de inmediato, luego levantó a la niña sobre sus hombros, y ella se emocionó al instante cuando él le dijo que irían a cazar juntos. Pero una vez que los demás miembros de la familia se fueron y solo quedaron los parientes cercanos, el ambiente cambió de inmediato. El viejo jefe dejó el tono casual y preguntó por qué habían regresado en realidad. La esposa de Tang animó a su esposo a hablar. Y por fin Tang explicó la verdad. Sentado frente al jefe de la aldea, reveló que habían ofendido a un mentalista psíquico de rango 3. El viejo jefe casi se ahoga de tanto toser en el momento en que lo oyó. Un mentalista psíquico de rango 3. Solo escuchar ese nivel asociado al problema bastó para que el anciano entendiera que esto no era un problema cualquiera, y por un segundo, el peso de aquello cayó sobre la habitación antes de que alguien más pudiera siquiera hablar. Pero una vez que se recuperó, no se veía tanto impactado como amargamente confirmado. Le recordó a Tang que siempre había sabido que tarde o temprano Tang traería el desastre, especialmente desde el día en que se llevó a su hija y abandonó la aldea. A ojos del jefe, esto no era una tragedia al azar. Era la cuenta que por fin había llegado después de años de espera. La esposa de Tang solo pudo suplicarle a su padre y pedirle ayuda, aunque no fuera por Tang, entonces al menos por ella. Tang siguió presionando la cuestión de forma más directa, señalando que el anciano había intentado abrirse paso al rango 3 desde hacía mucho tiempo, así que seguramente para ahora ya debería haberlo logrado. Pero esa esperanza murió al instante.
El viejo jefe admitió que no había logrado avanzar y, peor aún, se había lesionado internamente al intentarlo. Su cultivo ya había quedado dañado, lo que significaba que si ese mentalista de rango 3 llegaba a la aldea, lo mejor que podría hacer sería retrasar lo inevitable. Así que en vez de fingir que podía resolverlo todo, le surgió a tomar a la niña y marcharse de inmediato para buscar ayuda en otra parte. Tang, ya completamente acorralado, hizo la única pregunta que quedaba. Si no era aquí, entonces ¿a dónde se suponía que debían ir? Y el anciano respondió con el tipo de consejo que suena razonable en el papel e inútil en la práctica. Regañó a Tang y dijo que la respuesta obvia eran las autoridades. La policía. Después de todo, incluso un psíquico poderoso no podía simplemente hacer lo que quisiera en la sociedad moderna, e incluso un mentalista de rango 3 no podía asesinar gente abiertamente en público. La pareja no dijo nada después de eso. Su silencio habló por ellos, porque si las fuerzas del orden realmente hubieran sido suficientes, jamás habrían regresado corriendo hasta esta aldea en primer lugar. Pero antes de que pudieran terminar la conversación, un aldeano irrumpió con noticias urgentes. Alguien había entrado en la aldea sin permiso. Afuera, ese invitado no deseado ya estaba subiendo las escaleras hacia el centro del asentamiento. Lu Zeng había llegado en silencio y, aunque estaba seguro de que esta coincidía con la aldea marcada en el mapa, aún así no podía evitar notar lo aislado que era realmente el lugar. Una daga salió volando hacia él de repente. Pero Lu Zeng la esquivó con calma. Uno de los hermanos jóvenes dio un paso al frente y exigió saber quién era y cómo había encontrado el lugar. Lu Zeng no respondió. Simplemente se quedó allí con su aura preparada, completamente listo por si el hombre decidía seguir esa pregunta con algo más estúpido. Por suerte, la tensión se rompió antes de volverse más fea. La niña salió corriendo de entre los arbustos, gritando que su hermano mayor había llegado. Luego corrió directamente hacia Lu Zeng y lo abrazó, preguntándole si había ido a la casa de su abuelo para jugar con ella. En el segundo en que sus padres se dieron cuenta de que este era el mismo joven con el que su hija había jugado antes, sus expresiones se relajaron de inmediato, e incluso el jefe suavizó su actitud una vez que entendió que Lu Zeng no era ningún intruso desconocido. Tang dio un paso al frente y preguntó cómo había logrado Lu Zeng encontrar una aldea escondida como esta. Lu Zeng respondió simplemente que no le gustaban los viajes grupales llenos de gente, así que se había apartado mientras exploraba la montaña y había tropezado por casualidad con el lugar durante el desvío. Luego, con ese mismo tono casual suyo, preguntó si la familia de Tang también se había perdido, lo que provocó una breve risa antes de que Tang explicara que en realidad ese era el pueblo natal de su esposa y que volvían todos los años. El jefe de la aldea, al ver la expresión tranquila y la mirada firme de Lu Zeng, le dio formalmente la bienvenida a la aldea Xianling. El hermano que había lanzado la daga antes incluso le dio una palmada en el hombro a modo de disculpa y presumió que, como Lu Zeng venía de la ciudad, probablemente nunca había probado el tipo de caza salvaje que ellos cazaban allí. Pronto más aldeanos se acercaron para saludarlo, e incluso una anciana intentó venderle unas máscaras extrañas, aunque Lu Zeng rechazó la oferta con educación. Mientras todo esto ocurría, estudió en silencio a la gente a su alrededor y se dio cuenta de que esta aldea era mucho más inusual de lo que parecía a primera vista. Los mentalistas psíquicos eran raros. Ver uno ya era bastante poco común, y sin embargo, en esta pequeña aldea apartada, había 3. Y entre ellos, el viejo jefe era el que más destacaba, porque Lu Zeng podía notar que el anciano ya había alcanzado el pico del rango 2. Lu Zeng abandonó en ese mismo instante la idea de pedirles ayuda a estos aldeanos con el mitril. Personas con ese tipo de habilidad reconocerían sin duda el valor de un material así, y una vez que entendieran lo que tenía, la tentación aparecería por sí sola. Intentar ganárselos con fuerza o habilidad impresionante probablemente solo haría que pareciera amenazante, no confiable. Entonces la niña interrumpió sus pensamientos con una tragedia mucho más simple. Explicó con tristeza que había perdido su pelota, lo que significaba que ya no podrían jugar juntos. Lu Zeng se ofreció a ayudarla a buscarla, pero antes de que pudiera terminar la frase, su expresión cambió. Sintió 2 auras familiares. Dandan y Sisan. Pero también había algo más allí, algo mucho más oscuro mezclado con ellas.
Y justo cuando la niña vio su pelota amarilla de plástico, de repente se hicieron visibles unos hilos púrpura brillantes, extendidos por toda el área como una trampa esperando ser notada demasiado tarde. Pequeñas arañas se arrastraban sobre esas telarañas, y entonces una risa burlona cortó el silencio mientras la voz de un hombre llamaba a Tang Maolin, casi divertida de que de verdad hubiera elegido esconderse tan profundo en el bosque de la montaña. Dandan y Sisan también estaban allí, envueltas en telarañas, con la boca sellada, claramente aterradas y tratando de advertir a la gente de adelante con cualquier movimiento que todavía les quedara. Entonces el hombre mismo salió de las sombras. Wu Zijing apareció con varios subordinados, y ellos llevaban consigo a las chicas atrapadas. El viejo jefe sintió su aura de inmediato y entendió al instante lo mala que era la situación. Wu Zijing no era simplemente un mentalista psíquico de rango 3. Estaba en la cima absoluta de ese nivel. Sabiendo exactamente lo que eso significaba, el jefe se movió al instante. Liberó su poder y le ordenó a Tan que huyera con su familia y con los aldeanos. Luego lanzó su propia energía psíquica dorada hacia Wu Zijing en forma de múltiples dagas etéreas que se precipitaron directamente hacia él. Wu Zijing, sin embargo, respondió con un suspiro. Ese ataque no significaba nada para él. Con un solo movimiento, detuvo las dagas en el aire y se burló de los aldeanos por intentar algo tan débil. Luego avanzó, menospreciando casualmente su fuerza y preguntando si de verdad eso era todo lo que tenían. Peor aún, miró al viejo jefe como si la respuesta misma lo ofendiera y preguntó si en serio ese anciano enclenque era la persona en la que habían puesto sus esperanzas. El jefe, todavía cubierto por luz psíquica dorada, ya no pudo ocultar su miedo. El sudor le corría por el rostro mientras miraba a Wu Zijing, claramente sacudido e inseguro de qué hacer a continuación. Y Wu Zijing siguió adelante, humillándolo sin piedad, diciendo que con un poder tan patético ni siquiera merecían ser llamados mentalistas psíquicos. Entonces extendió los brazos y liberó un aura oscura y aplastante que se extendió por toda el área. Declaró que destruiría sus esperanzas, aplastaría sus sueños y les haría entender lo que realmente se sentía la desesperación. Y en el momento en que Tang oyó eso, toda contención se rompió. Activó su poder psíquico verde resplandeciente, con la rabia inundándolo, y gritó que iba a matar a Wu Zijing. Y el episodio de hoy termina aquí. Y así, sin más, la montaña dejó de ser un escondite y se convirtió en un campo de batalla. Tang por fin explotó, pero Wu Zijing estaba allí de pie como una pesadilla con rostro humano. Y hasta la última ilusión de seguridad fue aplastada en cuestión de segundos. Si creías que este viaje era sobre hacer turismo, la historia claramente tenía otros planes. Porque la próxima vez la sangre, el poder psíquico y la venganza están a punto de chocar de frente. Nos vemos muy pronto.